todo el gran planeta se veía una inmensa explosión que terminó destruyendo gran parte de dicho. Creo que terminé usando demasiado poder en dicha técnica, diría Khonshu mientras veía la destrucción que se había creado. Hay que tener mejor manejo del poder, ¿no? Ya que usar esa brutal cantidad de poder en ese ataque y si no hubiera muerte la batalla, se te hubiera vuelto más difícil, diría Kakaroto viendo seriamente al dios. Tienes razón, pero mis reservas de poder son casi ilimitadas, no lo olvides, diría Khonshu devolviendo el control del cuerpo. Bien, un problema ha sido resuelto, ahora falta otro, diría Kakaroto mientras veía a su familia. ¿Ganamos?, preguntó Ayame mientras veía seriamente al Saiyajin. Claro, hija, aunque te costó un poco, pero se venció, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Khonshu, debemos mejorar en la posesión, ¿qué haces que puedo terminar muriendo por ese desgaste de poder que obtuvo?, diría Ayame. Tienes razón, pero eso pasará, no use demasiado de tu poder, pero hay que mejorar en eso, diría Khonshu, devolviendo el control del cuerpo a Akame. Bien, ya sabemos que la próxima amenaza está cerca, hay que aumentar la seguridad al planeta, y al no más sentir el poder del rival, hay que atacar o esperar, diría Kakaroto. Pienso que hay que esperar, no ir al ataque, y preparar una estrategia, diría Kara viendo al Saiyajin. Bien, en eso tienes razón, no hay que ir a atacar, a lo menos que terminaremos perdiendo, diría Kakaroto. En momentos como este es que necesitas mi ayuda, se escuchó una voz en todo el planeta. Claro que no dijimos que no volveríamos a ese trato, yo te ayude y ya, diría Kakaroto serio. Bien, si necesitas mi ayuda ya saben cuáles son las palabras para formar el pacto, diría Goku mientras su voz desaparecía. Vaya, sí que es arrogante sin importar que familia está en un gran peligro ni piensa tener tu ayuda, diría la persona que estaba con él en la dimensión. Ya ves cómo son los dioses arrogantes, piensan que son indestructibles pero no es así y esa maldita arrogancia termina con su vida diaria. Goku. Bueno, no todos, vea el dios Khonshu anda ayudando a los simples dioses. Sí, pero solo lo usa por diversión, al estar en ese templo de las deidades es aburrido, diría Goku. Buen punto, pero los ha salvado de varias a ellos. Volviendo a la dimensión. ¿Estás segura de no aceptar el trato con el dios Goku?, diría Ayashi seria. Si lo estoy, no necesito su ayuda, con mi poder son capaz de vencer, diría Kakaroto. Bien, cuando lo necesites él no acudiría a tu llamado, diría Kara seria. Te equivocas, si vuelvo a hacer un pacto con él sí sería un nuevo contrato, diría Kakaroto. Espero lo pienses, diría Akame seria. Vaya, qué confianza le tienes a tu padre, diría Kakaroto. No es eso, padre, ya vimos lo que pasó con Castel por bajar la guardia, así casi pierdes. Si esa arma hubiera sido forjada en esta dimensión, diría Ayame. Son debilidades que debo mejorar, diría Kakaroto. Bien, vamos a entrenar que así vamos a lograr eso, diría Kara. Bien, los alcanzó en la dimensión, necesito hablar con alguien, diría Kakaroto. Bueno, dirían todas mientras se iban a la habitación. Kakaroto salió a gran velocidad al reino de los demonios. El rey ya llegando, diría un sirviente al trono. Vaya, veo que todo sigue en orden, ahora quiero que todo siga así, alguna cosa que salga mal los elimina, diría Kakaroto mientras se iba de ese lugar. Después de varios minutos llegó a un lugar. Vaya, veo que necesitas algo, diría Ilia viendo seriamente al Saiyajin. Si necesito que estés pendiente de este megaverso por si pasa algo malo, diría Kakaroto viendo a la diosa de la creación. Bien, cualquier anomalía te la informo, diría Ilia. Nos vemos, diría Kakaroto mientras salía de ese lugar. Pero si yo te puedo informar de cualquier anomalía, diría Khonshu tomando el control del cuerpo. Sí, pero tú te duermes en momento así, diría Kakaroto. Bueno, me aburro esperando que la emoción empiece, diría Khonshu serio. Bueno, vamos que tenemos un entrenamiento mental donde aumentar el poder visual de mis ojos y poder mío ya que el enfrento a el clan de ojos carmesí, sus ojos son impresionantes, diría Kakaroto mientras aumenta la velocidad. Así llego al planeta y llego a la dimensión de entrenamiento. Vaya, eso fue rápido, diría Kara viendo a su pareja. Sí, aunque el trabajo difícil está por empezar su entrenamiento, diría Kakaroto serio. ¿Y qué tipo de entendimiento debemos hacer?, preguntó Ayame viendo seriamente al Saiyajin. Entrenamiento mental, ya que se van a enfrentar a una versión mía y no quiero que se vayan a contener, diría Kakaroto serio. Tienes razón, en ello hay que ser lo más frías para no morir en el intento, diría Akame seria. Bien, comiencen su entrenamiento mental, diría Kakaroto. Así más chicas se ponen en pose de meditación. Los entrenamientos mentales habían empezado. Bien, ahora voy yo, diría Kakaroto mientras se puso en pose de meditación comenzando también su entrenamiento. Así en la dimensión solo se estaba escuchando el rugir de sus auras. Así estuvieron por varios años en la habitación, afuera solo eran días. Todos habían terminado un largo entrenamiento. Ahora que sigue, diría Kara seria. Ahora enfrentamientos entre ustedes, quiero ver si mejoraron en su poder y visión de ataque, diría Kakaroto serio. Pero ¿quién contra quién?, diría Ayashi seria.
Tú con Ayame y Akame y Kara, diría Kakaroto serio. Fue porque pregunté, diría Ayashi seria, ya que sabía que Ayame era poderosa. No solo quiero ver cuando poder perdiste y aumentaste, diría Kakaroto serio. Vamos, no te preocupes, no te mataré, tenlo por seguro, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Eso no me da buena confianza, pero hay que darle, diría Ayashi mientras veía seriamente a la guerrera. Empiecen ustedes dos, diría Kakaroto. Bien, espero demuestres de qué estás hecha, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Espero no terminar mal en esta batalla, diría Ayashi mientras se ponía en guardia. Comiencen la batalla, diría Kakaroto. Ambas chicas de un momento para otro ya se estaban impactando un fuerte golpe. El impacto de sus puños fue impresionante, que todo fue destruido a su alrededor. Ayame lanzó otro fuerte puñetazo a gran velocidad. Ayashi al ver eso se movió a una alta velocidad e esquivó otra fuerte patada que se aproxima donde ella. Qué buenos reflejos, diría Ayame mientras recibió un fuerte golpe en el estómago. No te descuides en la batalla, diría Ayashi mientras se lanzó a gran velocidad, impactando un fuerte puñetazo en todo el rostro de la guerrera. Impactó fuertemente el suelo de la dimensión, creando una fuerte explosión por la magnitud de los golpes y la velocidad del impacto. Veo que aún sigo con mi poder explosivo por momentos, diría Ayashi con una pequeña sonrisa mientras veía la fuerte explosión. No, que habías perdido tu poder y los tienes y aún más, diría Ayame mientras se limpia la sangre que recorría su nariz. No sabía que aún seguía activo en mi cuerpo, pensé que se había dormido después de no usarlo mucho tiempo, diría Ayashi con una pequeña sonrisa. Ahora ya sabes que no, así que la batalla se va a poner más interesante, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Ya veremos si logró vencer a una diosa relámpago, diría Ayashi mientras se lanzó a gran velocidad. Espero no ser humillada por ella, diría Ayame con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a gran velocidad. Ambas impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión que terminó destruyendo gran parte del suelo de la dimensión. De dicha explosión salían ambas guerreras, impactando fuertes golpes y puñetazos a altas velocidades. Cada impacto de sus puños iba siendo sumamente impresionante. La velocidad de cada impacto era de temer. La dimensión, por momentos el tiempo se destruye, si no fuera por Kakaroto, que en segundo repara eso, la dimensión ahora mismo fuera un caos en el tiempo. La batalla seguía por varios minutos, cada uno de sus impactos se hacía daño uno y del otro. Ayame lanzó un fuerte rodillazo. Ayashi lo logró ver, pero su cuerpo fue demasiado lento en la reacción que le dio de lleno, que la sacó disparada hasta colisionar fuertemente con el suelo de la dimensión. Vamos, ponte de pie que esto apenas inicia, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Vaya, esta guerrera no se está con juegos, tendré que tomarme un poco más seria la batalla, diría Ayashi mientras se volvía a lanzar a gran velocidad. Ambas impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión. De dicha explosión ambas habían iniciado un nuevo fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades, cada uno de sus impactos iban siendo impresionante. Solo se veía fuertes ráfagas de ki por cada impacto. Vaya, el poder de ambas es impresionante, diría Kara viendo a su amado. Ni me lo digas, Ayashi solo tenía dormido su poder del tiempo y fusión de sangres, diría Kakaroto. ¿Me estás diciendo que ha despertado ese poder de nuevo?, preguntó Akame viendo a su padre. Claro que sí, ahora solo está intentando aumentar el poder a dicha fase de ella y demostrar por qué era una gran demonio, diría Kakaroto. Esto se va a poner más interesante, diría Kara viendo la batalla. Suerte, hermana, diría Akame. En el cielo de la dimensión solo se veía fuertes explosiones por cada impacto de sus puños. Ayame por momentos estaba teniendo muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que varios le iba dando de lleno, que le causan un pequeño daño. En serio, ese es el máximo daño que la causó por cada fuerte golpe, diría Ayashi mientras seguía impactando los fuertes golpes. Protección lunar, qué buen escudo, diría Ayame mientras esquiva los fuertes golpes y recibe algunos ojos demoníacos, diría Ayashi mientras veía la forma de una luna en el aura protectora de su rival. Vaya, ahora entiendo todo, diría Ayashi mientras toma distancia. ¿Qué pasó?, preguntó Ayame viendo confundida a la guerrera. ¿Por qué usas el escudo? ¿No puedes luchar sin él?, preguntó Ayashi seria. Claro que puedo, pero necesito mejorar la durabilidad a dicho escudo para que el daño en mí no sea muy fuerte, diría Ayame. Bien, en eso tienes un punto, bien, sigamos, diría Ayashi mientras veía a la guerrera. Un ataque de calentamiento para el siguiente round, diría Ayame. Fusión demonio oscuro y del tiempo, diría Ayashi mientras creó una supernova. Creo que ese es un sí, plasma lunar relámpago, diría Ayame, mientras dos grandes esferas de poder se están viendo, y de un veloz movimiento ambos ataques iban a gran velocidad.
A su paso el suelo de la dimensión iba siendo destruido. Al colisionar ambas técnicas toda la dimensión retumbó por el inmenso poder de ambas guerreras. Las técnicas estaban siendo sumamente parejas sin ver ningún ganador. Ayame poco a poco le estaba comenzando a aumentar más el poder a la habilidad. Ambas técnicas y nada más terminaron explotando creando una gran explosión por toda la dimensión. De ahí se veía a los dos aún de pie aunque han usando gran parte de su poder en ese último ataque. Eso fue impresionante diría Ayame mientras aún se mantenía de pie con mucha dificultad. Sé que aún no has usando tu máximo poder diría Ayashi mientras veía seriamente a la diosa relámpago. Tienes razón solo acabo de usar poder bruto sin usar el dominio relámpago diría Ayame mientras veía seriamente a la guerrera. ¿Dejamos la batalla en un empate o dejamos este round diría Ayashi? Terminemos la batalla diría Ayame mientras se volvía a lanzar a gran velocidad. Bien diría Ayashi mientras también se lanzó a gran velocidad. Ambas chicas impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión, de la cual ambas seguían su fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas altas velocidades. Ayashi se movía a una velocidad decente a pesar de que sus meridianos estaban al límite. Ayame aún podía seguir sus genes de diosa relámpago que tenía le daban el plus a su poder. La batalla de ambas ya había durado unos minutos pero ese fuerte intercambio de golpes y puñetazos estaba siendo sumamente impresionante. Ayame al ver un punto sin defensa se lanzó a gran velocidad a impactar. Caíste puño golpe celestial diría Ayashi mientras lanzó el fuerte puñetazo a gran velocidad. ¿Qué diría Ayame mientras fue impactada por el fuerte golpe? Ella impactó brutalmente el suelo de la dimensión, como Ayashi ya que ambas ya estaban en su límite. Vaya esa batalla sí fue impresionante diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Tienes razón cariño espero dar el mismo show que ellas dos diría Kara con una pequeña sonrisa. Claro que lo darán su cultivo es impresionante diría Kakaroto viéndolas con una pequeña sonrisa. Bien, espero seas una buena oponente madre diría Akame con una pequeña sonrisa. Espero el mismo nivel de ti hija diría Kara mientras se ponía en guardia. Pueden empezar en cualquier momento diría Kakaroto mientras las veía. Ambas chicas se movían a gran velocidad con una fuerte golpe. El impacto de sus puños fue impresionante que creó una fuerte explosión. De dicha explosión salían ambas chicas batallando a grandes velocidades. Cada uno de sus impactos iba siendo sumamente impresionante que crean cráteres donde iban pasando. Impacto relámpago diría Akame mientras su puño se rodeó de un intenso relámpago y se lanzó a gran velocidad. Usar habilidades relámpago con tu madre no es muy inteligente de tu parte, diría Kara mientras creó un escudo relámpago y a gran velocidad detuvo el fuerte golpe. No siempre se trata de ser el más inteligente, diría Akame mientras su espada iba a impactar un fuerte corte. Te equivocas siempre hay que ir un paso adelante que el enemigo diría Kara deteniendo la espada con sus dedos. Qué imposible predijo este movimiento diría Akame mientras toma distancia. Desde un principio supe que usaría el clon relámpago para atacar y al tener la guardia baja iba a ser fácil terminar la batalla, pero no es así lo diría Kara con una pequeña sonrisa. Vaya después de todo eres la princesa relámpago o reina ya no me acuerdo diría Akame. Creo que aún sigo siendo la princesa del clan relámpago diría Kara mientras veía seriamente a la guerrera. Sería interesante conocer a mis abuelos diría Akame con una pequeña sonrisa. Estarían orgullosos de ti a tu edad, tienes un impresionante control del dominio relámpago otros dioses le toma billones de años esto diría Kara. ¿Será porque tengo los genes de dos grandes guerreros, las células de Saiyajin de mi padre que potencia más mi dominio y las tuyas que me ayudan a tener un mejor control de dicho y el manejo de las armas legendarias relámpagos diría Akame? Pero las que terminaron potenciando tu genes relámpago fueron las de tu padre diría Kara. Bien dejemos ya del pasado y sigamos con nuestra batalla diría Akame mientras se lanzó a gran velocidad. Ambas impactaron fuerte sus puños creando una fuerte explosión que terminó destruyendo más del planeta. Así se le dio inicio a un nuevo fuerte intercambio de golpes y puñetazos. Por el cielo de la dimensión se veía a dos veloces rayos impactando fuertes golpes a grandes velocidades. Cada uno de sus impactos iba creando fuertes explosiones. Así la batalla se había prolongado a 5 minutos de puro intercambio de golpes y puñetazos. Akame tenía su energía casi al 100%, solo un poco había sido dañada. Kara igual tenía poco daño y su poder aún seguía estable. Por algo el dominio relámpago es el más poderoso que hay le da a su portador un poder casi ilimitado en batalla diría Kakaroto viendo la batalla. Nada mal madre tu poder aún sigue estable a pesar de los brutales golpes diría Akame viendo a su madre.
Lo mismo debo decirte, hija, posees un gran control de tu poder en la batalla, eso es de admirar, diría Kara mientras se ponía en guardia ya que la batalla aún no termina. Ambas se lanzaron a gran velocidad con fuertes golpes. Espero logres seguirme el paso, diría Kara mientras aumentan el poder de sus puños y velocidad. Akame comenzó a tener dificultades al esquivar los fuertes golpes que varios le iban dando de lleno, causale un gran daño por cada impacto. Con que vamos a aumentar más nuestro poder, diría Akame mientras aumenta su poder, comenzó a impactar fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Y lanzó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Kara lo recibió de lleno sacando la disparada hasta colisionar fuertemente con el suelo de la dimensión, creando una fuerte explosión por la magnitud del impacto. Estacas relámpago, diría Akame mientras fuertes estacas de puro relámpago comenzaron a caer en la zona de combate. Escudo de hielo más tormenta helada, diría Kara mientras lanzó la fuerte técnica. Todo en la dimensión se comenzó a congelar, cada fuerte pilar también por la magnitud de la helada. Vaya madre, sí que habéis mejorado el dominio helado a gran escala, diría Akame viendo como sus estacas de hielo eran congeladas. Por algo viene un año sola a la dimensión, diría Kara viendo a su hija. Ahora entiendo, solo viniste a mejorar las habilidades tuyas como tus llamas y fuegos, diría Akame viendo a su madre. Exacto, no fue un trabajo fácil ya que cada dominio era imponente y lo más difícil fue esa llama eterna, diría Kara seria. Eso era obvio, la llama eterna no es cualquier llama, creo que está en el top 10 de las mejores llamas en poderes, la número 1 es la llama enigma sangriento helado, diría Akame seria, creo que se llamaba, diría Akame seria. ¿Y cómo sabes ese tipo de información?, preguntó Kara seria. Por algo voy a visitar a mi amiga, no, diría Akame con una pequeña sonrisa. ¿Y has aprendido alguna habilidad con ella?, preguntó Kara seria. Claro que sí, pero no son muy útiles, por ejemplo Torezón, diría Akame mientras espadas se habían creando detrás de ella. Archer es el único que sabe crear armas así, diría Kara seria. Claro, Ilia al ver lo que hacía el demonio aprendió esto se querer, diría Akame. Con el ojo carmesillo el rey de los demonios borró cualquier existencia de la mente de Akame. Kara y Ilia sobres la dimensión 6000, diría el Saiyajin mientras sus ojos brillaban intensamente. ¿Que cómo creaste esas armas?, le preguntó Kara. No lo sé, diría Akame mientras veía cómo las espadas desaparecen. Bueno, ¿qué importa?, diría Kara. Que terminamos la batalla de un solo ataque, diría Akame. ¿Seguro?, preguntó Kara. Siloto luna sangrienta, diría Akame mientras un gran poder carmesí se formó. Plasma lunar, diría Kara. Ambas técnicas fueron lanzadas. Iban a gran velocidad hasta colisionar fuertemente creando fuertes ráfagas de ki por las magnitudes de ambas técnicas. El poder de mi madre es impresionante, que me cuesta trabajo mantener mi técnica, diría Akame mientras aún seguía lanzando más poder. Este ataque lo terminé ganando yo, diría Kara mientras le seguía dando más poder a su técnica. Por el gran poder dando de ambas las técnicas, terminaron explotando creando una fuerte explosión que terminó con gran parte del suelo de la dimensión. Ambas se veía seriamente, aún podía seguir a pesar de perder gran cantidad de poder en ese último ataque. Es impresionante que aún te puedes mantener de pie, diría Kara viendo a su hija. Lo mismo te dijo, la magnitud de choques y mantener un poder como el que lanzaste es impresionante, diría Akame. Bien, comenzamos el último ataque, diría Kara mientras se lanzó a gran velocidad. Ambas impactaron fuertemente sus puños que seguía destruyendo más el suelo de la dimensión. Así ambas le dieron inicio a un nuevo intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades, cada uno de sus impactos eran impresionante. Akame se movía a gran velocidad mientras le daba fuertes golpes a su madre. Kara tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes. Ambas tenían la batalla muy igualada. Pero por momentos Akame toma la delantera impactando fuertes golpes en varios puntos del cuerpo de su madre. Kara comenzó a sangre de las heridas de su cuerpo, pero aún así ella seguía batallando. Vaya madre, a pesar de que estás herida, seguías luchando, diría Akame mientras lanza fuertes golpes. Estas heridas demuestran lo brutal que puede llegar a ser la batalla, diría Kara mientras seguía atacando. ¿Estás segura de seguir tu cuerpo? Se ve que no puedes seguir, diría Akame seria mientras esquiva los fuertes golpes. No subestimes a tu madre, diría Kara mientras seguía lanzando los fuertes puñetazos. Esta batalla se había prolongado por varios minutos de puro golpes y puñetazos sin parar. Kara era la que más afectada estaba siendo. ¿Te rindes?, diría Akame mientras toma su distancia. Jaja, claro que no, diría Kara mientras cae de rodillas por el uso masivo de poder. Vamos madre, dejemos esto por aquí, diría Akame mientras la veía seriamente. Bien hija, tienes razón, mi cuerpo ya no da para más, diría Kara mientras cae inconsciente en el charco de sangre que había creado por las grandes heridas en su cuerpo.
Kakaroto se acercó y le sanó por completo y llevándolo a la habitación para que descanse. Vaya hija, sí que usaste demasiada fuerza en los ataques, diría Kakaroto serio. A veces no logro contener mi fuerza, diría Akame seria. Hay que enseñarle a manejar mejor eso, diría Kakaroto serio. ¿Y ahora qué haremos, padre?, diría Ayame seria. Descansen, mañana seguimos con los entrenamientos. ¿Y de qué van a tratar mañana? Lo mismo, ¿de hoy o hay algún cambio?, diría Akame. Lo mismo, prioridad aumentar su poder y después la resistencia, diría Kakaroto serio. Bien padre, descansa, diría Akame mientras se iba a descansar. Lo vemos mañana, padre, diría Ayame mientras se fue detrás de Akame. Vaya qué difícil, diría Kakaroto mientras veía hacia la nada. Pero hay que estar listo para la amenaza que se aproxima, ya que no es cualquier amenaza, su poder puede ser hasta superior a mí, diría Kakaroto mientras salía a su habitación. Así pasaron más de 3 meses entrenado, que dentro de la habitación fueron varios millones de años. Todos habían salido de la dimensión de entrenamiento con grandes resultados en sus poderes. Bien, ahora tomaremos un descanso después de esos largos años de entrenamientos, diría el Saiyajin viendo a su familia. Siento que algo muy grande se aproxima antes de tiempo, diría Ayashi seria. La gema del tiempo aún te advierte de las amenazas cuando llegan, diría Kakaroto viendo a Ayashi. Si la gema no me da las visiones, solo me advierte del peligro que se aproxime, diría Ayashi viendo al Saiyajin. Bien, hay que aumentar aún más las defensas del planeta si no queremos ser tomados con la guardia baja, diría Kakaroto serio. Bien, aumenta el poder de ataque a las barreras cuando alguien esté dentro del planeta o fuera, diría Kara mientras concentró grandes cantidades de poder relámpago. Bien, ahora a esperar, diría Kakaroto. Señor Kakaroto, diría Ilia llegando al planeta. Que como habéis logrado burlar las defensas, diría Kara seria. Ya estaba desde hace una semana esperándolos, diría Ilia mientras los veía seriamente. Y dime en qué te podemos ayudar, diría Kakaroto viendo a la diosa. Los demás reyes de los Omegaverso me informaron que habían pasado anomalías en sus Omegaverso, como que el espacio y tiempo se destruye por minutos y en ese lanzo de tiempo varios planetas son destruidos, diría Ilia seria. Esos son guerreros interdimensional buscando algo, diría Kakaroto serio. Creo que son las gemas del infinito. Recuerda que a la llegada de Rias y Akeno se crearon las copias y me imagino que por eso las andan buscando, diría Konsu. ¿Cómo sabes eso?, diría Kakaroto serio. Nuestro templo está en el centro del universo, vemos todo lo que pasa pero no podemos interferir, diría Konsu serio. ¿Y entonces por qué no me informantes?, diría Kakaroto. No sé, pero algo se interpuso entre la posesión y por eso no pude informarte de esto, diría Konsu. Así que saben cómo tomas el control del cuerpo de los guerreros, y pueden bloquear eso, diría Kakaroto serio. No lo creo, al estar durante un largo tiempo en la dimensión pudo ser eso, diría Konsu. Espero que haya sido eso, diría Kakaroto. Bien, me retiro ya que he dejado solo el universo, diría Ilia mientras se iba del planeta. Vaya, esto sé que será una batalla difícil, diría Ayame mientras veía seriamente a su padre. Espero que el poder obtenido sea el suficiente, ya que no sabremos su verdadero poder, y saber si tienen más gemas del infinito, diría Kakaroto serio. Y porque cuando estuviste con tu otro yo las hubieran recolectado todas y no estuviéramos así, diría Akame seria. Si no pensé en ese momento, diría Kakaroto. Bien cariño, espero y estés listo para esta batalla, diría Kara mientras lo ve, en una dimensión diferente. Vaya, así que la batalla se aproxima, ¿crees que ganen?, diría la guardiana viendo al Saiyajin. No creo, su segunda evolución es poderosa para no lo suficientemente para competir con un poder como el de ese guerrero, diría Goku. ¿Ya sabes su verdadero poder?, preguntó. No, pero al saber que ha viajado a la dimensión 6000 me hace pensar que sabe dominar el segundo ki, diría Goku. Al ser una versión suya es probable que hasta se haya convertido en un máster de los 3 reyes, lo diría seria. Es probable, pero él deberá como arreglársela solo sin mi ayuda, diría Goku. Vamos, en las sombras le estás ayudando, aunque no él no quiera, diría la guardia seria. Jaja, ya ves, hay que proteger a la familia, diría Goku con una pequeña sonrisa. Esto se pondrá interesante ahora, diría la guardiana. Si me invoca y no puedo con los Servant y el guerrero, espero verte en la batalla, ya que puede que sea el fin, diría Goku mientras veía seriamente a la guerrera. Claro, como guardiana es mi deber proteger a el universo, lo diría con una pequeña sonrisa. Así estos seguían hablando. Volviendo a la dimensión. En el planeta se comenzó a sentir 4 grandes poderes que lo hacían retumbar. La misma estabilidad del espacio se destruyó por completo y un portal se abría y los 4 guerreros salieron. Vaya, así que ya llegaron, generales, lo diría Kakaroto sarcásticamente mientras los veía seriamente. Así que sabes nuestros rangos, diría Rice con una pequeña sonrisa. A el emperador le gustaría tener la cabeza de otra versión de él en sus vitrinas, diría Osuki con una pequeña sonrisa.
Jaja, quiero ver que lo intenten, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Yo me voy a enfrentar a él, diría Rice con una pequeña sonrisa. De los 4 él era el más poderoso. Espero me des una digna batalla, diría Kakaroto. Los 4 guerreros que han llegado tienen un poder abismal, ya que, al estar viajando en dimensión y derrotando a los Goku de cada realidad, pero no todas las versiones, aproximadamente unos 1000. El guardián solo vigila todo con enojo, pero él no va a interferir, ya que es algo no muy importante, ya que es como debe ir en la línea sagrada del tiempo. Ven, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa mientras lo veía. Vaya que arrogante, diría Rice mientras a gran velocidad impactó un fuerte golpe. Kakaroto salía disparado hasta colisionar fuertemente con una montaña del planeta, creando una fuerte explosión. Algunos huesos habían sido destruidos por la magnitud del golpe. Que su velocidad supera a mis ojos, diría Kakaroto mientras soltaba un bocado de sangre. ¿Qué pasó? No me digas que un simple golpe te dejó en un estado patético, diría Rice con una pequeña sonrisa. Maldición, esta batalla no será nada fácil, diría Kakaroto mientras pasó a su segunda forma haciendo temblar el gran planeta. Veo que después de todo no será una pérdida de tiempo, diría Rice con una pequeña sonrisa. Espero estés listo para el segundo round, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Lo mismo te dijo, espero seas rival, diría Rice mientras se lanzó a gran velocidad con un fuerte golpe. Kakaroto apenas lo logró esquivar y a una alta velocidad le impactó un fuerte puñetazo en todo el estómago a su rival. Rice solo salía disparado haciendo impacto con el suelo del planeta creando una fuerte explosión. Vamos, ¿qué decías sobre mi poder?, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa arrogante. En eso las rocas que habían en el lugar comenzaron a levitar y un gran poder se hacía sentir. ¿Que cómo es posible que aún tengas más poder?, diría Kakaroto sorprendido por eso. Jaja, veo que te sorprendió algo tan patético, diría Rice mientras se lanzó a gran velocidad. Kakaroto al ver eso lo imitó. Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una inmensa explosión que creó un gran cráter. De dicho cráter salían ambos guerreros impactándose fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus impactos iba siendo impresionante, creando fuerte explosión por cada impacto. Kakaroto se movía a una gran velocidad, impactando fuertes puñetazos en varios puntos del guerrero. Rice recibe los fuertes golpes que le hacen un leve daño. Por todo el sector donde se estaba llevando a cabo la batalla se estaba destruyendo. Kakaroto lanzó un fuerte puñetazo en un punto vital. Rice lo esquivó a gran velocidad y le clavó una fuerte patada. Kakaroto salía disparado hasta impactar fuertemente con el suelo del planeta creando una gran explosión. Vamos, ponte de pie que me estás dando una buena diversión, diría Rice con una pequeña sonrisa. Del cráter salía Kakaroto en su máximo poder en la fase 2 de los demonios púrpuras. Vaya, veo que tienes más poder, diría Rice con una pequeña sonrisa. Espero estés listo para el siguiente round, diría Kakaroto mientras se lanzó a gran velocidad. Rice al ver eso también se lanzó a gran velocidad. En donde las demás guerreras. Veo que tendremos diversión, diría Meki con una pequeña sonrisa. ¿Con quién deciden batallar?, diría Yukata mientras las veía seriamente. Creo que lucharé con la pelirrosa, diría Ozuki con una pequeña sonrisa. Bien, espero estés lista, diría Ayame mientras su aterrador poder se hacía sentir mientras veía a la demonio. Vaya que tienes agallas de hablarme así, diría Ozuki mientras veía seriamente al guerrero. Ayame se desplazó a gran velocidad con un fuerte golpe. Ozuki también hacía lo mismo. Ambas al colisionar fuertemente sus puños se creó una fuerte explosión. De allí salían ambas guerreras impactando fuertes golpes y puñetazos a altas velocidades. Cada uno de sus impactos iba siendo impresionante. Por todo el lugar de batalla solo se veía a dos veloces rayos colisionar fuertemente sus puños. Ayame al tener el elemento rayo se movía aún más rápido que su rival. Ozuki estaba teniendo varios problemas al esquivar los fuertes golpes que varios le daban de lleno causarle un leve daño. Ayame también estaba recibiendo daño por cada impacto que le hacían. Ozuki se lanzó a gran velocidad impactando un fuerte puñetazo. Ayame en ese segundo la perdió de su vista, recibiendo el fuerte golpe de lleno que la sacó disparada impactando fuertes el suelo del planeta creando una fuerte explosión. Veo que use demasiada fuerza, diría Ozuki con una pequeña sonrisa. Maldición, bajé la guardia por un solo segundo, diría Ayame mientras se ponía de pie. Ozuki al ver eso se movió a gran velocidad clavando otro fuerte puñetazo. Ayame fue enterrada miles de kilómetros hasta colisionar con los núcleos del planeta que eran más poderosos que los de un multiverso. Y a una alta velocidad se lanzó a donde su rival. Ozuki al ver ese movimiento también se lanzó a gran velocidad.
El impacto de sus puños fue impresionante. De ahí volvían a retomar su fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Vaya si tienes un buen nivel de poder, diría Ayame, mientras seguía lanzando fuerte puñetazo a gran velocidad. Igual tu poder no es tan malo, diría Ozuki, mientras esquiva y responde los fuertes golpes. Jaja, y aún no he usado ni un arma relámpago, y mi poder relámpago, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Armas relámpago, poder relámpago, diría Ozuki confundida, ya que pensaba que Somo fuera broma de su líder, pero no, y por ese descuido recibió un fuerte golpe que la sacó disparada hasta colisionar fuertemente con el suelo del planeta, creando una gran explosión. Vaya, con que no sabes de las armas legendarias a pesar de que viajan en dimensión, no saben algo tan simple, diría Ayame mientras veía seriamente a la guerrera. Viajar entre dimensiones es para destruir y buscar guerreros, pero no a descubrir sus secretos, diría Ozuki mientras se ponía de pie con algunas heridas en su cuerpo. Veo que use demasiada fuerza, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Esto no es nada, diría Ozuki mientras sus heridas fueron sanadas. Lluvia de sufrimiento, diría Ayame mientras lanzó la fuerte técnica. Espejos dimensionales, diría Ozuki mientras espejos reflejan el poder a diferentes lugares de la dimensión. Maldición, si tiene esos espejos será difícil derrotar, diría Ayame mientras la veía seriamente. ¿Qué pasó? No me digas que eso te sorprendió, diría Ozuki. No para nada, diría Ayame mientras esquivo un fuerte puñetazo. Entonces batalla sin miedo a morir, diría Ozuki mientras lanzo otro fuerte puñetazo. Miedo a morir, si ya morí una vez, morir dos no sería nada mal, diría Ayame mientras le soltó otro fuerte puñetazo. Ozuki lo logró esquivar de milagro, pero el siguiente le dio de lleno, sacándola disparada hasta impactar fuertemente con el suelo del planeta. Jaja, pero veo que alguien sí tiene miedo a morir, diría Ayame mientras la veía con una pequeña sonrisa. Jaja, yo al ser un demonio son casi inmortal, diría Ozuki con una pequeña sonrisa. Los demonios no son inmortales, diría Ayame seria. Claro que lo somos, porque no crees que vivimos millones de años sin envejecer, diría Ozuki con una pequeña sonrisa. Pues porque roban la vitalidad de miles de guerreros en habitaciones de vida en los límites de sus amiversos, diría Ayame seria. Así que sabes sobre las habitación de vida de los demonios y sabes que tu padre también las usa, diría Ozuki seria. Él al ser un dios no necesita de esas habitaciones, diría Ayame mientras se volvía a lanzar a gran velocidad. Jaja, ilusa, diría Ozuki mientras también se lanzó a gran velocidad. Ambas colisionaron fuertemente sus puños creando una fuerte onda expansiva, de la cual ambas guerreras empezaron un nuevo intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Por el sector donde se estaba llevando a cabo la batalla solo se veía los fuertes puñetazos que se daban ambas guerreras. Ayame se movía a gran velocidad mientras impactó puntos claves en su rival. Ozuki recibe daño por cada impacto que recibe, pero ella no se quedaba atrás y también impactó fuertes puñetazos. La batalla se veía igual, a ni una de las dos cedía ante la otra. Nada mal, diosa relámpago, diría Ozuki mientras se movió a gran velocidad impactando un fuerte golpe. Ayame no lo logró esquivar dándole de lleno, que la sacó disparada miles de kilómetros, hasta colisionar fuertemente con un planeta saliendo de su planeta. Veo que use mucha fuerza, mira hasta dónde te traje, diría Ozuki viendo la fuerte explosión. Ayame se estaba limpiando la sangre que recorría sus labios. No me digas que te hice enojar a la diosa, diría Ozuki sarcásticamente. Martillo relámpago, acude a mi llamado, diría Ayame mientras el martillo relámpago llegó a sus manos y a gran velocidad le dio 3 vueltas y lo lanzó. Ozuki al ver eso lo iba a esquivar, pero se sorprendió por algo. El martillo se dividió en varias partes y le impactaron varios en su cuerpo. Decías, diría Ayame mientras lanzó el martillo a su lugar. Maldición, cómo pude confiarme así, diría Ozuki mientras sus heridas eran sanadas lentamente. ¿Qué decías sobre mi poder? Mira dónde estás de rodillas ante la princesa del clan, diría Ayame burlándose de su rival. Ozuki a una tenaz velocidad le impactó un fuerte golpe. Ayame al estar con la guardia baja le dio de lleno sacándola disparado hasta impactar fuertemente con una montaña creando una fuerte explosión. Jaja, nunca pero nunca bajes la guardia ante tu rival, diría Ozuki mientras veía la fuerte explosión. Maldición, siempre me terminó confiando así, diría Ayame mientras se ponía de pie y se lanzaba a gran velocidad. Bueno, ¿quieres seguir? Yo no me quejo, diría Ozuki mientras también se lanzó a gran velocidad, volviendo al planeta. Bien, me toca divertirme, diría Meki mientras veía seriamente a Kara. Así que quieres luchar conmigo, espero y no seas un pérdida de tiempo, diría Kara mientras se lanzó a gran velocidad. Jaja, espero lo mismo de ti, diría Meki mientras se movía a gran velocidad.
Ambas al no más colisionar sus puños, se creó una fuerte explosión que terminó creando un gran cráter. En dicho cráter solo se veía cómo se impactan fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Las fuertes ondas de vientos creadas por cada impacto iba siendo impresionante. Kara se desplaza a gran velocidad mientras le da fuertes golpes. Meki también hacía lo mismo, pero por momentos estaba teniendo muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que le daban de lleno, causarle un leve daño al usar una capa de diamante como protección. Usando trucos sucios como capas de diamante para repeler la mayoría de daño. Vaya que patética, diría Kara mientras le iba soltando fuerte golpes a gran velocidad. Vaya hipócrita si usas la capa de relámpago para que el daño de mis golpes no te afecten a tu cultivo, patético, diría Meki mientras la veía seriamente. ¿Y qué diría Kara mientras le soltó una fuerte patada a gran velocidad? Meki apenas la logró bloquear, pero el no mes de tener la fuerte patada recibió un gran daño por la magnitud. Kara al lanzar dicha patada también llevaba una pizca del elemento relámpago en ella, por eso hizo más efecto. Meki fue enterrada varios metros bajo la tierra. ¿Qué pasa? No me digas que termina usando más fuerza de lo normal, diría Kara con una pequeña sonrisa. Jaja, para nada ese golpe y apenas lo sentí, diría Meki mientras se ponía de pie y veía seriamente a la guerrera. Mira tu brazo en qué estado está y estás diciendo que estás bien. Vaya que buen espíritu de batalla tienes, pero lastima que tu muerte es inminente, diría Kara seria. Jaja, claro que no he visto en mi línea del tiempo que tengo un gran futuro como emperatriz, diría Meki. Dijiste en tu línea del tiempo equivalente a tu dimensión y ahora estás en la mía donde todo es diferente, diría Kara con una pequeña sonrisa. Buen punto, pero no te servirá de nada, diría Meki mientras se lanzó a gran velocidad. Kara al ver eso también se lanzó a gran velocidad. Ambas impactaron fuerte sus puños creando un fuerte onda de viento que arrasó con algunas cosas. Así le dieron inicio a otro fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus impactos crea fuertes explosiones que destruyen gran parte del lugar donde luchan. Kara esta vez se estaba viendo acorralada por los fuertes golpes que iban donde ella. Vaya, no que decías que eras más poderoso que yo y mírate, diría Meki. Le clavó un fuerte golpe. Kara salía disparado hasta colisionar fuertemente con el suelo del planeta creando una gran explosión. Meki no se detuvo ahí y le lanzó una fuerte lluvia de flechas de poder oscuro a gran velocidad. Flechas relámpagos, diría Kara mientras lanzó las fuertes flechas a gran velocidad. Cada impacto de las flechas iba siendo impresionante. Al final se vio una inmensa explosión. Veo que puedes duplicar las técnicas de tu rival, diría Meki con una pequeña sonrisa. Duplicar, jaja, las flechas relámpago son creación mía, no de nadie más, diría Kara seria mientras se ponía de pie y su intensa aura se hacía presente. Vaya, ¿piensas que por mostrar ese poder me darás miedo?, diría Meki seria. ¿Quién dice que eso quería hacer? Vamos, estoy disfrutando de batalla, como la voy a querer terminar rápido, diría Kara con una pequeña sonrisa. Esta mujer está más loca que la misma diosa de la muerte, diría Meki. Jaja, la diosa de la muerte solo es una estúpida ante mí, diría Kara arrogantemente. Es cierto, en esta dimensión y este universo la diosa de la muerte se ha dejado de sentir, diría Meki seria. Jaja, esa debilucha ya fue eliminada de la faz de este universo, diría Kara con una pequeña sonrisa. Imposible, como habréis derrotado a la reina de las tinieblas, a la diosa de la muerte, diría Meki mientras esquiva un fuerte golpe. Eso a ti qué te importa, diría Kara mientras seguía lanzando fuertes golpes a gran velocidad. Pues en verdad no me importa, diría Meki, pero en eso recibió más de 200 golpes en un solo segundo, saliendo disparado hasta colisionar fuertemente con el planeta. Pues porque preguntas por algo sin sentido, diría Kara dejando caer un lluvia de puro relámpago. Escudo dragón supremo, diría Meki mientras un escudo creando de escamas de dragón aparecía. Creación de escudos de esas magnitudes, me imagino que debes forjar armas de gran calibre, diría Kara viendo a la guerrera. ¿Y si lo hago, en qué afectaría en la batalla?, diría Meki viendo seriamente a la guerrera. Jaja, vaya que amargada, diría Kara mientras esquiva una fuerte patada. Maldición, su reacción es impresionante, diría Meki mientras ella también esquivó un fuerte golpe. Ambas le dieron inicio a un nuevo intercambio de golpes y patadas a grandes velocidades. Al otro lado del planeta. Veo que tengo que luchar con este anciano, diría Ayashi mientras veía seriamente al guerrero. Este anciano, como me llamas, te hará poner de rodillas ante mí, diría Yutaka mientras veía a la guerrera. Pues bien, y demuéstralo, diría Ayashi mientras fue callada de un fuerte puñetazo. Vamos, no que querías que te lo muestre y no has podido esquivar un simple puñetazo, diría Yutaka mientras esquivo una fuerte patada que iba a donde él.
¿En serio con este patético poder piensas detener al emperador Kratos? Diría Yutaka mientras soltó otro fuerte puñetazo. Ayashi salía disparada hasta colisionar fuertemente con una montaña creando una fuerte explosión. Vamos, ponte de pie, diría Yutaka con una pequeña sonrisa. Maldición, este maldito tiene más poder que yo. No, eso no es posible, diría Ayashi mientras se ponía de pie y veía seriamente al guerrero. ¿Qué pasa? Tengo algo en la cara, diría Yutaka viendo seriamente a la guerrera. Ayashi comenzó a aumentar su poder a niveles sorprendentes, haciendo temblar todo el lugar donde estaba batallando. Vaya, con que aún tenías más poder, esto se va a poner más divertido, diría Yutaka mientras fue impactado por un fuerte puñetazo, que lo hizo escupir sangre y de una fuerte patada fue enterrado en el suelo. ¿Qué pasó? Diría Ayashi viendo la fuerte explosión con una pequeña sonrisa. Su velocidad de ataque y golpes, aún aumentando, esta batalla se pondrá más divertida, diría Yutaka con una pequeña sonrisa mientras aumenta su poder sorprendentemente. Así que aún tenías más poder, esta batalla será divertida, diría Ayashi mientras se lanza a gran velocidad. Espero no sea una pérdida de tiempo como anteriores guerreros, diría Yutaka viendo seriamente a la guerrera. Ambos impactaron fuerte sus puños creando una fuerte explosión. De ahí salieron ambos guerreros, intercambiaron fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus golpes iba siendo impresionante, destruyendo cada parte donde iban luchando por la magnitud de sus golpes. Yutaka se movía a gran velocidad mientras esquiva los fuertes golpes e impactan varios. Ayashi estaba teniendo varios problemas al esquivar los fuertes golpes que poco a poco iba recibiendo daño. Yutaka lanzó una fuerte patada a gran velocidad. Ayashi salía disparada hasta colisionar fuertemente con el suelo del planeta creando una fuerte explosión, lluvia de estacas de diamante, diría Yutaka mientras lanzó la fuerte técnica. Escudo dragón supremo, diría Ayashi mientras un gran dragón aparecía cubriéndose de la fuerte embestida de las estacas. Sin ese escudo ya fueras polvo, diría Yutaka viendo con una pequeña sonrisa a la guerrera. Con trucos patéticos piensas que vas a ganar, diría Ayashi mientras se ponía de pie y sus ojos se tornaron de púrpuras y verde mientras su poder era aterrado y sus ojos a la vez volvieron a la normalidad. Sí que aún tienes más poder y no piensas usarlo, espero no te arrepientas después, diría Yutaka mientras veía seriamente a la guerrera. Arrepentirme porque sí sé que soy superior a ti, diría Ayashi mientras veía seriamente al guerrero. Espero lo seas porque si no me vas a aburrir, diría Yutaka serio. Jaja, ya veremos de qué lado muerde la iguana, diría Ayashi mientras se lanzó a gran velocidad con una fuerte golpe. Yutaka se sorprendió por la velocidad de la guerrera, y a una tenaz velocidad lanzó un fuerte puñetazo también. Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión, de la cual salían ambos intercambiando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Yutaka tenía pequeñas dificultades al esquivar los intensos golpes que iban a donde él a una velocidad sorprendente. Ayashi esquiva y lanzó fuertes puñetazos sin parar. Ambos tenían una intensa batalla, por cada impacto de sus puños iba siendo impresionante. A donde iban pasando solo dejan pura destrucción por cada impacto de sus golpes. Ayashi aprovechó la guardia baja de su oponente y le dejó ir un fuerte puñetazo a gran velocidad. Yutaka no lo vio dándole de lleno, que lo sacó disparado hasta colisionar fuertemente con el suelo del planeta creando una gran explosión. Veo que eres un patético al no poder esquivar un simple golpe a esa velocidad, diría Ayashi viendo la fuerte explosión. Su velocidad y fuerza son impresionantes, pero por momentos siento el poder de unas de las gemas, pero no son las originales, diría Yutaka. Kratos estaba buscando las gemas originales para el volverse el Saiyajin del infinito y derrotar al mismo guardián dimensión y ser el nuevo rey absoluto y gobernar las demás galaxias dimensionales y en busca de destronar a el creador del todo, las dimensiones, galaxia, sistema y más. Jaja, si llegas a donde están las originales espero tengas suerte en vencerlo, ya que él es la leyenda, diría Ayashi mientras esquivo una tremenda patada que iba a su cuello. Intentando dejarme inconsciente, que bajo de tu parte hacer esa sucia jugada. Maldición, su visión es impresionante, pero toda visión suprema tiene una debilidad, diría Yutaka mientras se volvía a lanzar a gran velocidad. Ayashi al ver eso se lanzó a una velocidad superior, dejándole ir una infinidad de golpes en un solo segundo. Yutaka volvía a salir disparado hasta colisionar fuertemente con el suelo del planeta creando una fuerte explosión. Vamos, no me digas que así de fácil se vence a un general del supuesto emperador, diría Ayashi riendo al ver ese estado que poco a poco estaba dejando a su rival. Ya basta de juegos, Kai, liberación del sello prohibido, poder supremo, diría Yutaka mientras un gran poder se hacía sentir en todo el terreno de combate. Vaya, con que aún tenías más poder, eso es nuevo en ti, diría Ayashi viendo burlonamente a su rival. Que no le sorprende mi nuevo poder, diría Yutaka viendo seriamente a la guerrera.
No me sorprendo porque en toda la batalla había visto ese sello de poder, pero no sabía que era hasta ahora y bueno, espero me des más batalla. Jaja, espero lo mismo, diría Yutaka. Ahora se podrá más interesante arco supremo, diría Ayashi mientras un gran arco y una flecha aparece. Flecha sangrienta, lamentos eternos, diría Ayashi mientras lanzó la flecha a gran velocidad. Escudo carmesí, llamas legendaria 100, diría Yutaka mientras un escudo carmesí aparecía. La flecha al no más colisionar con el escudo se creó una fuerte explosión. El escudo estaba resistiendo pero no duraría mucho. La flecha sangrienta era más poderosa que la llama número 100. Yutaka fue impactado por la flecha creando una fuerte explosión. Creo que le puse demasiado poder a la flecha, diría Ayashi viendo la fuerte explosión. Maldición, si no hubiera usando las 100 capas de diamante no creo que estuviera vivo, diría Yutaka mientras las 100 capas de diamante fueron destruidas. Imposible, a pesar de llevar ese gran poder, las capas de diamante soportaron el poder de la flecha, diría Ayashi sorprendida por eso. Veo que te sorprendió eso, diría Yutaka con una pequeña sonrisa. Algo, pero no es de dar importancia, diría Ayashi mientras se lanzó a gran velocidad. Yutaka se sorprendió aún más ya que no había visto el movimiento de la guerrera, pero en eso recibió varios golpes que lo sacan disparado hasta colisionar fuertemente con una montaña de escombros creando una fuerte explosión. Vaya patético, diría Ayashi viendo la fuerte explosión. Maldición, su velocidad me supera por mucho, tendré que usar escudos de diamante para no ser afectado por sus golpes, diría Yutaka mientras se ponía de pie. Ven, ataca si no quieres que te termine matando, diría Ayashi mientras veía a su rival con una pequeña sonrisa. Quiero ver que lo intentes, diría Yutaka, pero en eso recibió un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta colisionar fuertemente con unos escombros de la batalla creando una fuerte explosión. Decías, diría Ayashi mientras se lanzó a gran velocidad y tomando de la cabeza a su rival, lo están arrastrándolo hasta estrellarlo con unas rocas creando una fuerte explosión. Vamos, ponte de pie que mi diversión apenas está empezando, diría Ayashi mientras fue impactada por una fuerte patada que la detuvo fácilmente y a una gran velocidad lanzó un fuerte puñetazo. Yutaka lo logró esquivar y lanzó un fuerte puñetazo. Así ambos le habían dado inicio a un nuevo intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus golpes iba siendo impresionante que destruye grandes partes del planeta. Ayashi por mucho estaba llevando la delantera en la batalla. Yutaka por momentos se estaba viendo sumamente cansado, su cuerpo estaba llegando al límite al llevar al máximo. Ayashi al ver eso aprovechó y le dejó ir una fuerte lluvia de golpes y puñetazos sin parar. Yutaka salía disparado de nueva cuenta hasta impactar brutalmente el suelo del terreno creando otra fuerte explosión. Algunos huesos habían sido destruidos por el brutal ataque. Veo que este es tu final, diría Ayashi viendo con una pequeña sonrisa al guerrero. Jaja, esto aún no se acaba, diría Yutaka mientras sacaba poder aún más, pero siendo sus últimas reservas. Vaya, aún tenías más poder, esto se va a poner más interesante, diría Ayashi mientras se lanzó a gran velocidad. Maldición, y aún con este poder no creo ser capaz de lograr vencerla, diría Yutaka mientras se lanzó a gran velocidad. El impacto de sus golpes fue impresionante creando una gran explosión. De ahí salían ambos intercambiando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños era brutal. Por todo el cielo del planeta se veía como se daban fuertes golpes. Ayashi seguía siendo aún superior al guerrero y de dos simples golpes lo mandó a estrellarse el suelo de nuevo cuenta y de una fuerte patada lo sacó disparado varios kilómetros. Vamos, dame más diversión y no me hagas perder mi tiempo, diría Ayashi viendo seriamente al guerrero. Maldición, aún así soy una basura, pero no entendió, mi poder era superior y aún así no puede hacer nada, diría Yutaka viendo seriamente a la guerrera. Te hace falta esto, diría Ayashi mientras de sus manos salía un gran poder. Maldición, como no me pude dar cuenta que ella robó mi poder en cada minuto de la batalla, diría Yutaka mientras veía seriamente a la guerrera. Loto carmesí muere, diría Ayashi mientras lanzó la fuerte técnica a gran velocidad. Yutaka fue impactado por la técnica creando una gran explosión y al vez que fue eliminado por completo. Uno menos, diría Ayashi mientras cae inconsciente ya que contener el gran poder y robarlo le fue difícil. En la batalla de Akame, vemos a esta recibir un fuerte golpe que la sacó disparada hasta impactar brutalmente el suelo del planeta creando una gran explosión. ¿Qué pasó con ese gran poder que decías?, diría Osuki burlándose de la guerrera. Debería preguntar lo mismo por tu guerrero y líder, diría Akame. Ese débil no es nada en comparación a nosotros, diría Osuki mientras lanza un fuerte puñetazo. Akame apenas lo logró esquivar, pero el siguiente golpe la dio de lleno, sacándola disparada hasta colisionar fuertemente con una montaña de rocas.
Pero vete si apenas logras ver mis simples golpes, diría Ozuki viendo la fuerte explosión. En la explosión las rocas empezaron a levitar fuertes rayos, comenzaron a caer en toda la zona de combate y un gran poder se hacía sentir. Akame salía como si nada. Los relámpagos terminaron de sanar a la guerrera. ¿Cómo es posible que aún tengas poder?, diría Ozuki viendo a Akame seria. En toda la batalla nunca luché en serio y ahora verás el verdadero poder a un 70% de la diosa relámpago de esta dimensión, diría Akame mientras se lanza a gran velocidad. Y tú conocerás el verdadero poder de la temida Ozuki, lo diría mientras liberó su poder de golpe y a gran velocidad lanzó un fuerte puñetazo. Ambas al colisionar fuertemente sus puños, se creó una fuerte explosión que terminó destruyendo gran parte de donde se estaba llevando la batalla. Akame ganó el fuerte impacto de sus puños y aprovechando ese milisegundo lanzó más de 2 fuertes golpes en varios puntos del cuerpo. Ozuki fue impactada brutalmente por los golpes que salía disparada colisionando brutalmente con unas rocas que al no más impacto se escuchó el crujir de algunos huesos. Vamos, no me digas que use demasiada fuerza en ese ataque, diría Akame mientras dejó ir otro fuerte golpe. Ozuki reacciona a tiempo y responde el fuerte golpe. Del impacto se creó una fuerte onda de vientos. De ahí salieron las dos impactando fuertes golpes y puñetazos a unas altas velocidades donde iba pensando dejan pura destrucción y grandes cráteres por cada impacto. Akame en un milisegundo bajó su guardián y recibió un fuerte golpe en el meridiano del relámpago que lo destruyó por un solo segundo, pero lo logró reconstruir pero siendo más frágil. Jaja, veo que di en un buen lugar, diría Ozuki mientras seguía lanzando fuertes golpes y patadas a grandes velocidades. Maldición, si este meridiano termina explotando estaré perdida, diría Akame mientras seguía lanzando fuertes golpes, pero ahora estaba limitando el poder del rayo a un 30% ya que, si lo usa al 100% es posible que el meridiano termina destruyéndose y su cultivo supremo se perdería. ¿Qué pasa? ¿Tus golpes perdieron poder o yo soy más poderosa que la misma diosa relámpago?, diría Ozuki mientras seguía lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. Rayo naciente, creación de la espada sagrada, diría Akame, mientras una espada sagrada aparece y comenzó a lanzar fuertes cortes a grandes velocidades. Maldición, al tener esta pequeña parte del poder oscuro creo que sería también afectada pero no al 100%, diría Ozuki mientras creó una espada de puro ki negativo. ¿Piensas que con una arma al contraria podrá con la sagrada?, diría Akame, mientras seguía lanzando los fuertes cortes. Si no me arriesgo nunca lo terminaré de saber, diría Ozuki mientras lanzó un fuerte corte. El impacto de ambas armas fue brutal creando una gran explosión. Dentro de ahí solo se veía el impacto de ambas armas que estaban igualdas. Imposible, ¿cómo has logrado forjar una arma tan poderosa como esa?, diría Akame mientras esquivo una fuerte patada que iba a gran velocidad. Te sorprendería todas mis habilidades que tengo para eliminar a la escoria, diría Ozuki mientras lanzó otro fuerte golpe a gran velocidad. Akame lo logró bloquear con alguna dificultad, pero a gran velocidad le lanzó un fuerte puñetazo. Ozuki tenía ese defecto que la reacción a esquivar los golpes era sumamente lenta, que los golpes le daban de lleno. Así que esa es tu debilidad, la tendré que usar a mi favor, diría Akame, mientras se lanzó a gran velocidad sin sobrepasar el límite de su poder. Ven a mi escudo oscuro, diría Ozuki, mientras un escudo la cubrió del fuerte golpe que se creó una fuerte explosión. Maldición, este poder oscuro está siendo molesto en estos segundos, diría Akame mientras esquivo un corte que iba a donde ella a gran velocidad. ¿Qué pasa? No me digas que te están gustando mis armas, diría Ozuki mientras veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Maldición, al estar conteniéndome no podré derrotarla fácilmente como lo tenía pensando. ¿Quieres que me haga cargo?, diría Konsu tomando el cuerpo de Akame. Claro que no quiero afrontar esta difícil batalla y saltar de nivel, diría Akame en guardia a cualquier movimiento de la guerrera. Ozuki se lanzó a gran velocidad. Espada relámpago, diría Akame mientras un portal se abría y una espada relámpago salía y lanzó al fuerte corte relámpago a gran velocidad. Ozuki se sorprendió por eso y no logró esquivar el fuerte corte del rayo que le hizo impacto creando una fuerte explosión. Vamos, ¿qué pasó? No que tenías la ventaja, diría Akame mientras lanzó la fuerte arma a su lugar de origen. Porque no habías usado esa arma anteriormente en la batalla, sino hasta ahorita, diría Ozuki mientras se ponía de pie con algunos rasguños. ¿Y eso aquí en qué te incumbe?, diría Akame, mientras veía seriamente a su rival. Tienes razón, eso no me importa en nada como tu muerte, lluvia de meteoritos, llama eterna fusión, diría Ozuki mientras los fuertes rocas eran cargadas de poder de la llama eterna. Escudo relámpago, protección suprema, diría Akame, mientras un gran escudo se estaba formando en su frente con una gran poder. ¿Piensas que ese simple escudo podrá ante la legendaria llama eterna?, diría Ozuki mientras daba una pequeña sonrisa.
Espero que sí, diría Akame mientras estaba atenta a la fuerte lluvia. Muere activación de Lua, diría mientras lanzó fuertes meteoritos a gran velocidad. En más de 10 kilómetros a la redonda, estaban siendo embestida por un poder impresionante. Cada meteorito crea fuertes explosiones. Akame estaba soportando, pero el fuerte escudo poco a poco están siendo afectando por el poder de la lluvia. Y un fuerte meteorito siendo el último impacto en el escudo, destruyéndolo por completo, creando una gran explosión. Akame salió impulsada por 2 cadenas sagradas que le ayudaron, pero aún así recibió daño. ¿Cómo es posible que no haya recibido daño? ¿Y cómo carajo te alejaste más de 2 kilómetros? Diría Ozuki mientras veía seriamente a la guerrera. Maldición, mi poder está al límite y ni yo sé cómo llegué a este punto, diría Akame mientras se ponía de pie. Su fuerza estaba casi al límite. Vamos, no me digas que ya no podrás continuar, diría Ozuki, viendo con una pequeña sonrisa a la guerrera. Claro que puedo, diría Akame mientras se eleva en los cielos. Creo que estoy igual a ella al hacer ese ataque. Use gran poder en solo invocar la llama eterna, diría Ozuki mientras se ponía a la altura de su rival. Ambas se veían seriamente. Espero estés lista para el posible último asalto, diría Akame mientras se ponía en guardia. Sus muñecas estaban temblando. Igual espero lo mismo, diría Ozuki mientras también sus piernas y muñecas tiemblan. Ambas estamos al límite, se diría Akame en sus pensamientos mientras se lanzó a gran velocidad. Ozuki al ver eso lo hizo igual. Ambas impactaron fuerte sus puños creando fuertes vientos. De ahí le dieron inicio a la última batalla de ellas dos. Por toda la tierra del planeta solo se veía a ambas batallando a grandes velocidades. Cada uno de sus impactos iba siendo impresionante, destruyendo todas las rocas y escombros creando en la recién batalla. La batalla era brutal, ni una de las dos quería ceder ante la otra y seguían sin parar. Akame lentamente estaba llevando la delantera momentáneamente. Ozuki al ver eso no se quería quedar atrás y aumenta su poder aún más destruyendo la defensa de Akame por segundos. Akame fue impactada por un fuerte rodillazo que la sacó disparada hasta colisionar fuertemente con unas rocas, pero a gran velocidad se puso de pie y se volvió a lanzar. Ozuki se sorprendió ya que pensó que con ese golpe la había vencido, pero solo fue una ilusión y rápidamente se defendió de fuertes golpes que se dirigía a donde ella. Ambas retomaron su feroz intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Los músculos de ambas poco a poco se estaban desgarrando por llevar a sus cuerpos al límite. Maldición, mi cuerpo ya no puede seguir, tendré que darlo todo en el último ataque, diría Akame mientras tomó distancia de su rival. ¿Qué pasa? No me digas que ya te doy miedo, diría Ozuki. Pero en su interior ella sabía que ya no podría seguir más tiempo. Plasma relámpago, diría Akame mientras usó el 100% de su poder destruyendo el meridiano del poder elemental, pero cargó el plasma con un gran poder. Flor loto carmesí, diría Ozuki mientras su loto se estaba cargando de un poder impresionante, siendo el poder de la dimensión oscura. Ambas lanzaron sus técnicas a gran velocidad. El impacto de ambas fue bestial, creando fuertes ondas de ki que destruyen todo lo que había a su paso. Las técnicas se veían sumamente parejas, ambas ya no podrían darle más poder. Maldición, como ella aún tiene más poder, diría Akame mientras sus brazos se estaban destruyendo por la intensa onda de calor que salía. Ya no puedo darle más, si lo hago puede ser que me terminen eliminando a mí misma, diría Ozuki. Al pasar varios segundos ambos poderes terminan explotando por las grandes cantidades de poder que había recibido. Ambas chicas fueron afectadas por la intensa onda de ki. Al final ambas caen inconsciente por el uso masivo de poder. Akame estaba en estado crítico, su cultivo estaba paralizado por destruir el elemento principal de ella. Pero en eso su ki y todo de ella se detuvo quedando semi-muerta, siendo ayuda para que no pierda su cultivo al 100%. En la batalla de Ayame, el quinto guerrero que llevó a la dimensión lo decidió afrontar a Ayame llamado Fai. Y Akame todo a Ozuki. Momentos antes. Espero que tú nuevo me des una buena diversión, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Jaja, diosa de Bilucha, ¿piensas que me podrás ganar, ilusa? Diría Fai con una pequeña sonrisa. Siento un gran poder proviniendo de él, espero no terminar confiando como siempre los hago, diría Ayame mientras se ponía en guardia. Veo inseguridad en ti, eso me ayudará a ganar, diría Fai con una pequeña sonrisa. Jaja, espero verlo, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Ambos se lanzaron a gran velocidad con un fuerte puñetazo. El impacto de sus puños fue impresionante, creando una fuerte onda de ki, de la cual ambos guerreros le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus impactos iba siendo impresionante, que destruye todo donde iban pasando. Ayame se desplaza a grandes velocidades, destruyendo lentamente la defensa de su rival. Fai al ver eso comenzó a aumentar su defensa y atacar a gran velocidad en varios puntos del cuerpo de su rival.
rival sin parar. Ayame se sorprendió por ese cambio momentáneo, pero en ese segundo ella también aumentando su velocidad de ataque. Así ambos le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Por cielo y tierra solo se veía el fuerte intercambio de golpes sin parar. Ayame lanzó un fuerte golpe a gran velocidad. Fai no logró esquivarlo a tiempo, que le dio de lleno sacándolo disparado hasta impactar fuertemente con el suelo del planeta. Vamos, ponte de pie, diría Ayame, mientras veía con una pequeña sonrisa donde había sido el impacto. Maldita, te voy a devolver ese golpe por 1000, diría Fai mientras se lanzó a gran velocidad con un fuerte golpe. Ayame se sorprendió por la velocidad del guerrero y apenas esquiva el fuerte puñetazo que iba a su rostro. Veo que tiene buenos reflejos, estos se va a poner más interesante, diría Fai mientras toma distancia de su rival. Espero estés listo para la paliza de tu vida, diría Ayame mientras sus dagas hacían presencia. Dagas espero son poderosas y no un pérdida de tiempo, diría Fai mientras crea unas iguales. Y las tuyas pueden hacer esto, diría Ayame, mientras un aura de puro relámpago aparecía. Claro que no, pero solo así te voy a ganar, diría Fai mientras se lanzó a gran velocidad. Iluso, diría Ayame mientras se lanza a gran velocidad. Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión por la magnitud de sus golpes. De ahí salieron ambos guerreros colisionando sus puños una y otra vez sin parar. Ayame se desplaza a unas grandes velocidades mientras impacta fuertes golpes sin parar. Fai así lo mismo. La batalla se veía sumamente pareja, cada uno se daba fuertes golpes en varias partes de su cuerpo con las dagas y puños. Carga explosivas dagas relámpago, diría Ayame, mientras sus dagas fueron cargadas de relámpago, aumentando más la velocidad de ataque. Fai le estaba costando esquivar las fuertes dagas. Ayame lanzó una daga a una imponente velocidad clavándola en un hombro del guerrero. Fai solo comenzó a sentir como su brazo se está destruyendo por dentro por el rayo que recorría sus meridianos. Y se quitó la lanza creándole un gran dolor. Veo que eso te dolió, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Jaja, eso solo fue una brisa para mi cuerpo, lo diría Fai mientras se regeneró las fuertes heridas usando energía. Así que usas el ki para regenerar las heridas equivalente, tienes un límite, diría Ayame mientras se ponía en pose de batalla. Sí, tendré ese límite, pero no se acabará tan rápido como lo piensas, diría Fai mientras hace lo mismo que su rival. Ambos se veían seriamente. En ese lugar se sentía la tensión por las intensas miradas y sus intensas auras y presión que ejercían. Ayame se dejó ir a gran velocidad con un fuerte golpe. Fai al ver eso lo imitó. Ojos místico de petrificación, diría Ayame, mientras lanzó el fuerte ataque visual. Fai vio a los ojos de la guerrera y su cuerpo se detuvo y cayó a gran velocidad. Ayame lanzó un fuerte golpe en el aire. Fai fue impactando que la colisión fue más impresionante. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.